Muere Osama Bin Laden. Esto cambiará el paradigma de seguridad del mundo. ¿Qué impacto tendrá en nuestro país? Hay algunas lecciones que podría aprender México del operativo donde muere Osama. Esto y mucho más aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar. Acompáñeme. ¿Qué mejor forma de abordar y analizar el impacto de la muerte de Osama Bin Laden en la seguridad del mundo, en la seguridad de México, sino con mis compañeros de mesa, Javier Oliva Posada, profesor de la UNAM, analista político, nos acompañas mucho aquí en Proyecto 40. También colega de Proyecto 40, Leonardo Curcio Gutiérrez. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Y colega en el ITAM, Duncan Wood, que es el director del ¿cómo se llama?, del programa de licenciaturas de Relaciones Internacionales del INTAM. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ahora, tal vez es un poco prematuro entender el impacto que podría tener esta muerte, a pesar de que se ha estado analizando desde hace muchos años la eventualidad de la muerte de Bin Laden. Pero yo diría, antes de que empecemos esta plática, ¿por qué no vemos esta nota que nos hicieron uno de los reporteros para poner en contexto, por lo menos lo que sabemos hasta este momento de lo que sucedió ese domingo, en donde fuerzas especiales de los Estados Unidos llegaron a Pakistán y mataron a Bin Laden? Veamos. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. En automático, instalaciones militares y estratégicas de Estados Unidos en el mundo activaron el estado de alerta para prevenir una respuesta de Al-Qaeda, que ahora se cree es liderada por el médico Ayman al-Zawahiri, quien fuera brazo derecho de Bin Laden. Pero, ¿quién era Osama Bin Laden? Nació en 1957 en el seno de una de las familias más ricas de Arabia Saudita, con estrechos vínculos con la familia real. Su padre, Mohammed Bin Laden, ayudó a construir un reino que se erigió sobre la riqueza del petróleo. Osama fue el 17º hijo de 52. A sus 14 años comenzó a acercarse al fundamentalismo. En 1979 se convertiría en ingeniero civil y sale a Afganistán, donde recibe apoyo de Estados Unidos durante la invasión soviética en los años 80 y recibió entrenamiento de la CIA. Crea la red terrorista Al-Qaeda en 1988. Por la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita durante los ataques contra Irak, en 1991 inicia Osama Bin Laden una campaña de terror contra intereses de países del occidente. En 1993 se detonaron diversos instrumentos explosivos en el World Trade Center de Nueva York, dejando 6 muertos y 1,000 heridos. En 1998, con carros bomba, atacó las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, dejando 224 fallecidos. En los 90, Osama Bin Laden asistió financiera y militarmente a extremistas islámicos de Argelia, Egipto y Afganistán, participando de la muerte de miles de inocentes en estos países. Y en noviembre de 2003, Al-Qaeda ejecutó 4 atentados suicidas contra 2 sinagogas, el consulado británico y el banco británico HSBC en Estambul. Incluso fue el presunto responsable del ataque en 2004 a varios trenes en 3 estaciones de Madrid en España, evento por el que murieron 191 personas y otras 2,000 quedaron heridas. Pero el atentado más mortífero ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando aviones secuestrados por terroristas de Al-Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, y participaron en la caída de un avión en Pensilvania, matando a casi 3,000 personas. La muerte de Bin Laden marca el logro más significativo en nuestro esfuerzo nacional para derrotar a Al-Qaeda. No es el final de ese esfuerzo. No hay duda de que Al-Qaeda continuará sus ataques contra nosotros. Debemos y seguiremos vigilando. Fueron 10 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre y a mí verdaderamente me sigue sorprendiendo que
el gobierno de los Estados Unidos se tardara tanto de por fin encontrarlo y básicamente matarlo. Yo no sé, Leonardo, ¿te sorprende? A mí sí. Yo hubiera pensado con los recursos que tiene Estados Unidos y todos los mecanismos de inteligencia que lo hubieran agarrado pues hace algunos años, ¿no? Ese fue el sueño de Bush, pero no lo logró. Y ahora lo consiguió efectivamente Obama, lo cual le da, por supuesto, una dosis de potencia política enorme. Me sorprende hasta cierto punto, y me sorprende sobre todo el hecho de que lo hayan encontrado en las condiciones que lo encontraron, Ana María, en Pakistán. Durante toda la campaña, el hoy presidente de los Estados Unidos, Obama, se dedicó a señalar que el gran punto no había sido Irak, sino un país que él veía como de dudosa lealtad en la lucha contra el terrorismo, que era Pakistán. Ahora se acredita que durante años vivió, y no en cuevas, sino cómodamente en una casa en ese país. Ahora, ¿justifica hasta cierto punto el gobierno de Estados Unidos su gran presencia en Afganistán el hecho de que también estaban buscando a Osama Bin Laden y arrasar con el talibán que lo habían protegido por tantos años? Entonces, lo que va a ser históricamente muy interesante es la evaluación que se hace de los errores que se cometieron, no solamente en perseguir a este individuo, pero también las decisiones que se hicieron, por ejemplo, de invadir Javier en su momento Irak. Sí, bueno, este es un cambio muy importante en la historia contemporánea por dos razones. La operación militar más grande de la posguerra, que es la movilización de la OTAN en Afganistán, es para perseguir a un individuo. Exacto. Entonces, esto modifica totalmente las condiciones de guerra convencional, de tal manera que en el hecho de que se haya eliminado al líder de la organización terrorista, que propicia a su vez, acaban de cumplirse 9 años de la invasión de la OTAN a Afganistán, pues indicaría en todo caso un perfil novedoso, digamos, en esta agenda de persecución al terrorismo. Y bueno, el propio presidente Obama ha anunciado cambios ya en su gabinete, donde León Panetta pasará a ser el nuevo secretario de Defensa y el nuevo jefe de la CIA va a ser ni más ni menos que el general Patreus. Es que, oye, qué confusión, ¿no? Los civiles se van a los militares y los militares se van a la inteligencia civil, ¿no? Más bien están trabajando de manera conjunta. Esa es una de las cosas que podría aprenderse en México, por ejemplo. Paradigmas, o sea, sí, ¿verdad? Bueno, y eso lo vamos a tocar más tarde, ¿no? 3 días antes de que tenga éxito una operación, tampoco está tan mal. Sí, no, claro. ¿Verdad? Ahora, en términos de cómo cambia esto el paradigma de la seguridad mundial. El 11 de septiembre, recuerdo perfectamente cuando me hablaste esa mañana a mi casa, tú estabas transmitiendo por tu programa de radio y me preguntaste qué iba a pasar. Dije, no, pues esto cambia todo. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto cambia la muerte de Osama Bin Laden, el paradigma de cómo se ha manejado la seguridad mundial? Bueno, primero quiero decir que obviamente no es el primer evento en esta guerra que han tenido éxito los Estados Unidos, por ejemplo, porque han tenido éxito en interrumpir los procesos de actuar de Al-Qaeda. Han tenido mucho éxito en sacar los recursos financieros del grupo también y de hacerlo trabajar de otra manera. Habiendo dicho esto, es significativo en cuanto a que ya han tenido una respuesta muy visible, muy simbólico en contra de este grupo. Muy político, sí, en contra de este grupo. Pero eso, aunque está bien, tienen un éxito simbólico que claramente necesitaba de primer orden el presidente Barack Obama. Y además lo necesitaba, si me permites, Ana María, porque había sido cuestionado a lo largo de todos estos años en su capacidad de lidiar con crisis internacionales. Claro. Y ahora el mensaje que le dio a los norteamericanos y al mundo es personalmente dirigir la operación. Sí, claro. Yo creo que es un dato político de primer orden, de cara a la reelección. Fíjate, claro. En el discurso él lo menciona, yo firmé, yo ordené, yo hice, yo asumo, personalmente estuve siguiendo eso. A mí me va a encantar cuando ya divulguen, y a lo mejor tardarán algunos años, verdaderamente la cronología de cómo se manejó, aunque ya hay mucha información de cómo se manejó este operativo, que en cierta forma también mandó un mensaje a todos los que estuvieran dispuestos a irse en contra de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos no va a estar así blandito ante esa posibilidad. Pero ¿qué representa entonces, de nuevo, qué representa la muerte de Osama para lo que podría suceder, cambios de paradigma? Es indudable, y esto que apuntaba Duncan es importante seguirlo. Al-Qaeda estaba en un proceso de debilitamiento interno, es decir, sus fuentes de financiamiento habían sido drásticamente reducidas, habían sido inhibidos varias posibilidades de la comisión de otros actos terroristas. Entonces, sí estaba en un proceso de debilitamiento de la organización. Entonces, ¿cómo va a afectar esto en la agenda internacional? Es evidente
efectivamente las respuestas se tienen que ejercer los controles, la contención. Pero a mí lo que me preocupa son los efectos sociales de radicalismo y de xenofobia que se han instalado en varias partes del mundo, de manera notable en elecciones recientes en Europa, en Finlandia, por ejemplo, el ascenso de la Liga Nord en Italia, no se diga el Frente Nacional en Francia. Es decir, los efectos que está teniendo el combate al terrorismo traducidos en rechazo al extranjero, en este libro espléndido de Fyodor Todorov que se llama El miedo a los bárbaros, es decir, ¿cómo no vamos a aceptar a los demás si además están en proceso de revolución los países del Magreb, ¿no? Sí. Es decir, por un lado tenemos que la muerte de Bin Laden coincide con este proceso de desmantelamiento de tiranías como la de Egipto, probablemente la de Siria, seguramente la de Libia. Entonces, si va a haber una recomposición, aquí me parece de fondo, en donde no hay élites políticas preparadas justamente por la permanencia de tantos años de tiranos. Es muy importante comparar estos eventos en África del Norte con estos eventos, porque muestra un camino de que si haces atentados, si participas en grupos terroristas, esto es el resultado. Pero si participas en movilizaciones, claro, en actos democráticos, en una revolución más o menos pacífica, entonces va a ser un resultado mucho mejor y nosotros, Estados Unidos, los vamos a apoyar. Ahora, yo veo dos grandes temas, ¿no? Uno táctico operativo, y es que efectivamente, como dijeron Duncan y Javier, una Al-Qaeda, digamos, en declive y ahora decapitada, lo que vamos a tener es actividad de células. Exacto, sí. Que ciertamente no tienen mucha capacidad operativa, pero van a intentar golpear por todas partes tratando de hacerse visibles y tratar de vengar. Pueden ser muy peligrosos, o sea, su capacidad de hacer mucho. Te pueden reventar un metro, te pueden reventar un autobús, y la capacidad que operen desde Marrakech hasta donde uno puede imaginar es muy delicado. Y en el plano más estratégico, yo creo que los dos temas fundamentales son cómo mandar el mensaje de que la guerra no es contra el Islam, que es contra el terrorismo islámico, y que no va a haber una especie de festín o de kermés antiislámica en todo Occidente. Y la segunda es cómo estabilizas Pakistán, porque en estos momentos está en la primera línea de los acusados y el gobierno tiene muchas cosas que decir. Es decir, ¿cómo haces para que no se te convierta nuevamente en una especie de avispero, al mismo tiempo que tienes que estabilizar prácticamente toda África del Norte? Ahora, pero, sin olvidarte de Afganistán. Sin olvidar a Afganistán, que por supuesto no termina. Es un rompecabezas descomunal. Ahora, ¿no será que llegó el momento en que a lo mejor este tema aunque sigue la preocupación de que vayan a continuar atentados terroristas a corto plazo, no estamos llegando a un momento en donde el paradigma va a empezar a voltear hacia otros lados? O sea, que seguiremos hablando de terrorismo, pero no va a ser la prioridad en términos de la agenda nacional de Estados Unidos y de los países europeos. Es probable, sobre todo en el caso de América Latina, que sea el crimen organizado, que sea el narcotráfico. Eso es indudable, sobre todo porque la agenda continental así pactada es terrorismo y narcotráfico, en ese orden. Entonces, en la medida en que la inhibición y la prevención de los actos terroristas está claramente desplazada por la organización de la criminalidad, entonces esto sí va a traer una recomposición. Pero yo quisiera tomar algo rápidamente lo que apuntaba Leonardo, que me parece muy interesante. En la medida en que se transformen los valores de la democracia, estamos en las posibilidades de que se instalen dictaduras por medio de las elecciones, es decir, tendencias profundamente conservadoras, intolerantes, y como con la bandera del miedo y del rechazo a lo no propio, al extranjero, entremos en un proceso de involución de veras muy peligroso. En países como Francia, como en Estados Unidos, bueno, el presidente Obama tuvo que salir a enseñar su acta de nacimiento ante la presencia de este, bueno, para nada más que para hacer negocios, y eso quién sabe, de Donald Trump, ¿no? Sobre su acta de nacimiento. Entonces, sí me parece que estamos en un camino muy peligroso, que es una victoria. ¿Pero eso lo produce táctica. ¿La muerte de Osama o podría detener ese? No, lo puede precipitar. Justamente lo que puede hacer es precipitarlo, porque entonces, si una vez derrotado en apariencia el terrorismo, ¿por qué vamos a seguir permitiendo flujos migratorios? Claro. Este es el problema.